El doctor Óscar Ugarte, él es el ministro de Salud y una persona que tiene mucho que decir sobre el tema de la píldora del día siguiente. Han admitido un recurso para que se distribuya gratuitamente porque el juzgado, el Poder Judicial que tiene a cargo este caso, todavía no se pronuncia. Doctor Ugarte, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa de esta decisión que ha tomado el Poder Judicial, al menos, de aceptar hacer suyo esta acción de amparo para que se empiece a distribuir nuevamente la píldora del día siguiente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una medida sumamente acertada y que es el inicio de la rectificación de un grave error que se produjo el año 2009 con la sentencia del Tribunal Constitucional que paralizó una política absolutamente justa y equitativa, que era proporcionar a las familias de bajos recursos la posibilidad de el acceso a lo que se llama la píldora al día siguiente, que son unas cápsulas unas pastillas de levonorgestrel, en casos que la norma establece en forma muy precisa. O sea, eso no es un método de planificación familiar, claro, no es de utilización discriminada, sino en casos que haya el riesgo de un embarazo no deseado o porque falló el método normal que se utiliza, o por una relación no planificada, o, y este es el tema más importante, cuando son relaciones forzadas, en el caso de violación, por ejemplo. Es con esa lógica que el doctor Eduardo Pretel, ministro del Gobierno de Transición, emitió la resolución que lo autorizaba, pero esta no se aplicó en los años siguientes, hasta que por una acción de un grupo de ciudadanas... ¿Por qué no se aplicó? Bueno, los ministros que vinieron después del ministro Pretel no estaban de acuerdo con la norma y no la aplicaron. ¿Qué ministro Solari? Bueno, el ministro Solari, luego el ministro Carbone. ¿Y si había una disposición, cuál era el argumento en ese caso? Bueno, el argumento es el que después ha discutido el Tribunal Constitucional, que la píldora podría ser abortiva. Este es un tema que fue de amplio debate. Hubo una comisión en el propio gobierno del doctor Toledo que por amplia mayoría decidió que debía procederse. Y ya con la ministra Pilar Macetti, que entró el año 2004, a partir del año 2005 empezó a aplicarse. Pero paralelamente, como esto había sido solicitado al Poder Judicial para que le ordene al Ministerio de Salud aplicar la norma, el Tribunal Constitucional, ya en tercera instancia, el año 2006 emitió un fallo a favor. Es decir, la política estaba plenamente refrendada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, grupos conservadores presentaron una demanda de amparo contra la aplicación de la política. Y esto siguió otra vez en el proceso judicial, a primera instancia, segunda instancia, hasta que llegó nuevamente al Tribunal Constitucional en el año 2009, que curiosamente, ya con otra composición, falló en contra de lo que el propio Tribunal Constitucional había fallado en 2006. ¿Verdad? Eso fue cuando ya yo era ministro, pero no solo, y por eso yo considero que esa sentencia fue absurda, no solo fallaba en contra del propio Tribunal Constitucional que 3 años antes había autorizado, sino fallaba desoyendo, no haciendo caso a la autoridad más importante en salud a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud. Sí, yo creo que es importante además en este contexto hablar sobre esos puntos en polémica, ¿no? Porque si el Tribunal Constitucional en el año 2009 encuentra indicios razonables de que la píldora podría ser abortiva, luego se hicieron y se realizaron investigaciones que determinaron que no es así, como el de la Organización Mundial de la Salud, que todavía no se han tomado en cuenta, ¿verdad? Exactamente, porque ya en su momento se presentaron argumentos, pero estos no fueron, digamos, atendidos. Pero la propia sentencia del Tribunal Constitucional dice algo muy importante. Dice que se suspenda la política, pero si la autoridad nacional, es decir, el Ministerio de Salud, encontrase evidencias nuevas, exacto, podría retomar la aplicación de la política. Y esto es lo que ha sucedido de hecho, porque ahora ya hay pronunciamientos de organizaciones internacionales que científicamente han demostrado por estudios que la píldora del día siguiente no es abortiva, es un anticonceptivo de emergencia. De repente usted nos puede explicar al detalle eso, doctor. Bueno, claro,
y añado un elemento más, porque el Tribunal Constitucional no prohibió la comercialización de la píldora a nivel de cualquier farmacia particular. Por lo tanto, quien tenga 20 y tantos soles para poder comprar la píldora puede acceder y no es ningún problema. O sea, indirectamente están aceptando que la píldora no es abortiva, porque si fuese abortiva la hubiesen prohibido. Exactamente. Y fomenta la discriminación. Absolutamente. Además, ¿no? Porque solamente pueden acceder a ella una quienes tengan sentencia dinero. absolutamente inequitativa. Porque además nosotros podemos demostrar que durante esos 4 años, del 2005 al 2009 que se venía aplicando, el principal consumo, ¿dónde era? En el caso de Lima, era en los conos, en Comas, en San Juan del Lurigancho, en Villa El Salvador. A nivel nacional era en Puno, en Huancavelica, en Ayacucho, es decir, donde la gente no tiene recursos para ir a comprar en la farmacia y accede a una política absolutamente justa. Ahora, sobre la pregunta específica, el Tribunal Constitucional dejó abierta esa ventana. Que si había evidencias de que no era abortiva, el Ministerio de Salud, incluso ya sin mandato judicial, podía retomar la política y correspondería a quienes se opongan a esa política demostrar que no es así. Eso es lo que dice textualmente la sentencia del 2009. Sin embargo, en el interín lo que ha sucedido, y efectivamente con nuevas evidencias como están en el planteamiento presentado, no cualquier ciudadana, sino una fiscal, que es la doctora Violeta Cristina Gómez y Nostroza, es quien presenta un recurso de amparo porque hay ciudadanas que están yendo al Ministerio de Salud a pedir que se les otorgue esta medicación y no la obtienen, porque obviamente ya no se está aplicando. Es en función de eso que presenta un recurso de amparo que inicia este proceso y que está en la situación en la que se ha planteado. Porque a la vez que está el recurso de amparo, lo que presenta es una medida cautelar. Mientras se sigue la discusión del amparo, la medida cautelar, digamos, protege el derecho de los ciudadanos cuyo derecho estaría siendo vulnerado. Esta es la situación y por eso en buena hora que la resolución del primer juzgado especializado en lo constitucional ordena al Ministerio de Salud que en el plazo máximo de 30 días se reinicie la distribución de la píldora. Claro, hay que incidir en esa información de la Organización Mundial de la Salud que determina que esta píldora no altera la fecundación ni tampoco altera que un óvulo fecundado anide en el útero, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo? Porque lo que ha dicho el exministro Solari es que, claro, ahora este fallo va a provocar que se otorgue masivamente estas pastillas y que se va a emplear un presupuesto de gente muy empobrecida que en lugar de generar proyectos que puedan ayudar, pues ahora esto se va más bien a utilizar para entregar masivamente esta pastilla. ¿Va a ser así o hay un protocolo para otorgar esta pastilla? Por supuesto que hay un protocolo. La norma que fue aprobada por el exministro Pretel el año 2001 establece claramente en qué casos se puede aplicar y dice expresamente no es un método para usar permanentemente, sino es en casos de emergencia. ¿Es requisito pasar por una consulta médica, por ejemplo? Es requisito porque cuando va al centro de salud tiene que ser evaluado el caso, se hace la recomendación y por lo tanto la información a la ciudadana para que pueda asumirlo y utilizarlo con todo conocimiento de causa, ¿no? ¿Cómo funciona esta píldora? Porque lo que se tiene que entender es que es un método anticonceptivo de emergencia. No es una píldora, si ya está embarazada la paciente, se toma la pastilla y aborta el óvulo ya fecundado. Si el óvulo está fecundado, esto ya no tiene ningún efecto. Lo que hace es hacer más difícil el tránsito del esperma al óvulo. Así es. Y el caso del óvulo no fecundado también trata de que con la cantidad de hormonas que tiene, de una especie de anticonceptivo de emergencia, el óvulo ya no puede ser fecundado. Impide la llegada del esperma y el óvulo lo descarta de emergencia, ¿no es cierto? Pero no si está fecundado. ¿Nos puede explicar al detalle? Claro. Las evidencias que la Organización Mundial de la Salud y las investigaciones muestran es que el efecto que tiene la píldora el día siguiente es doble. Uno, dificulta la llegada de los espermatozoides
al óvulo. Por lo tanto, pone trabas para que pueda fecundarse el óvulo. Y 2, impide que un óvulo salga del ovario y por lo tanto esté expuesto a la fecundación. ¿Qué es lo que hacen las píldoras anticonceptivas, ¿no es cierto? En Pero acá regular. le meten como una dosis extrema y que tiene ese efecto inmediato. Por eso es una cuestión de emergencia. La composición es similar al de una pastilla anticonceptiva regular, solo que en dosis es una dosis más elevada. Pero además se han hecho investigaciones para ver si es que una vez que el óvulo está fecundado y cuando llega al útero, hay algo que impide que se anide y que podría decirse está produciendo un efecto abortivo. Entonces, justamente las investigaciones más importantes es que en personas que reciben levonorgestrel han hecho estudios del endometrio, o sea, la mucosa que está por dentro del útero, que es donde debe anidarse, y ahí no encuentran ninguna modificación. Y además encuentran que el porcentaje de falla que tiene el propio programa es justamente cuando ya fue fecundado el óvulo y no es impedido de anidarse en el útero. Y el ¿Cuánto tarda en promedio el esperma en llegar al óvulo? A ver, el plazo que se da es 72 horas. 3 días. 3 días. Por lo tanto... Pero puede ser antes. Sí, podría ser antes. Por eso el efecto es progresivo y claro, si ya se produjo la fecundación en el día 2 y lo toma en el día 3, ya es imposible, queda embarazada. Queda embarazada y esa es la demostración que justamente la Organización Mundial de la Salud hace, porque dice, en la propia sentencia recoge el pedido de la fiscal que hace presente, dice: las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel no son eficaces una vez que ha comenzado el proceso de implantación y no pueden producir un aborto. Ya no tiene ninguna eficacia. Ahora, también hay recomendaciones médicas con respecto al empleo de esta píldora, ¿verdad? Las estimaciones señalan que uno no debería tomar más de 3 píldoras al año de este anticonceptivo oral de emergencia. Bueno, en general, por ser de emergencia, y para eso es, digamos, la consejería que se hace a las personas que van, es que no pueden estar usando pues a cada rato. Es que claro, no es un anticonceptivo, ¿verdad? Para eso la gente, para eso uno se programa para tener una vida sexual, ¿verdad? O empleas preservativos o inyecciones o las píldoras. Pero eso va de la mano pues con otra cosa, educación también, que es la educación sexual, que debe ser desde edad temprana. Los adolescentes tienen que estar informados y las personas tienen que hacer un uso razonable, digamos, de su propia sexualidad. Todo eso es parte de una discusión que, como sabemos, las políticas públicas lamentablemente se ven afectadas con la religión, ¿no? Y eso es lamentable, porque lo que el Estado debe realmente proveer a todos los ciudadanos es el acceso a la información, al derecho a los anticonceptivos, ¿no? Me parece que eso se ve un poco vetado por la religión en nuestro país. Bueno, lamentablemente ha habido momentos en que se han opuesto incluso a la educación sexual en los colegios, digamos, ¿cierto? Y ahora está demostrado que debe haber educación sexual desde niños, que es lo que los propios padres hacemos o hemos hecho con nuestros hijos, al nivel de la comprensión de los niños de acuerdo a su edad. Pero creo que lo que está sucediendo ahora con esta decisión es un paso importantísimo, porque está revirtiendo una situación absolutamente inequitativa y absurda que sí, pues ese es el problema con la Iglesia, ¿no? Que por plasmar sus ideales en la sociedad generan problemas de salud pública. Por ejemplo, cuando se oponían al uso de los preservativos. ¿Por qué? Porque supuestamente la Iglesia promovía el sexo dentro del matrimonio y por lo tanto el uso del preservativo era malo porque era evidentemente para tener sexo fuera de matrimonio antes de que una persona estuviera casada, lo cual es una interpretación de la época moderna totalmente equivocada, porque ya eso no existe. Entonces, al generar esto, causan sobrepoblación, exponen a la gente al VIH-Sida, a otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado de que en realidad el fin sea proteger a la sociedad, a los fieles, de problemas tan graves como los que estamos mencionando.
Sin duda, pero yo creo que hay que hacer también una contingencia, porque no es un problema de la iglesia en general, ¿no es cierto? Hay claro. muchísima gente creyente que sabe perfectamente cómo deben ser los comportamientos y lo practican en su vida cotidiana. Pero hay pues posiciones dentro de la propia iglesia con una orientación sumamente conservadora que contiene todos estos errores. Entonces, ese es un debate. Yo soy muy respetuoso de las creencias, todas las creencias, pero creo que en salud pública lo que tiene que primar son los criterios en defensa de los derechos de las personas para acudir a su propia sexualidad como lo decidan. Muy bien, tengo una pregunta final. ¿Es como ha dicho el exministro Solari que se van a emplear los recursos de la gente pobre para comprar estas pastillas? No, mire, ese fue un argumento que se utilizó durante los años que se vino aplicando. Una buena parte de las pastillas que se dieron fueron donación. Y en segundo lugar, los que se tuvo que comprar, como se compran masivamente, bajan los precios totalmente. El problema es el contrario. La no aplicación de la política lo que hace es que sea un consumo privado con precios altos y según las estadísticas, 3 millones de pastillas se han consumido durante este tiempo que no estaba aplicando la política del Estado. Muy bien, por lo tanto, ese es el tema de fondo, ¿no? En cifras del comercio, 107.000 dosis de la píldora del día siguiente se entregó el Ministerio de Salud entre los años 2006 y 2009, ¿no? En ese momento. Bueno, gracias por habernos acompañado. Queremos revisar también algunos de los porcentajes de la consulta que le hicimos más temprano acerca de si es que usted estaba de acuerdo o no con esta nueva disposición que obliga al Estado a repartir la pastilla del día siguiente. Bueno, se retoma además esta política pública. Le hicimos una consulta más temprano con una encuesta, sí y no, tenía que responder usted. Aquí tienen la respuesta a esta hora, ha participado un montón de gente interesada en este tema. 544 votos, 81% por el sí, 19% por el no ante el interrogante. ¿Está usted de acuerdo con la decisión judicial que ordena distribución gratuita de píldora el día siguiente? Nuestros televidentes en su gran mayoría están de acuerdo. Sigan participando, por favor, para poder compartir esta encuesta con todos nuestros televidentes al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado.